Bueno, vamos a dar comienzo a la siguiente sesión, la que hemos denominado como ambiental. En estos momentos, esa persona que veis ahí arriba a la derecha es Alba Cerisuelo, que está intentando dar lo mejor de sí para no fallarnos en el último momento. Alba se contagió de COVID hace un par de días, por primera vez, o sea que eso es... vale. Vale, es de las pocas personas que todavía no se lo había pillado, con lo cual nada, bienvenida al club. Ayer hablé con ella y estaba muy optimista, decía yo mañana me cojo el coche, esto no es nada, y se ha dado cuenta de que el peor es el segundo y tercer día, ahora mismo. Luego no pasa nada, luego ya es cuesta abajo y nada más. Bien, como os decía, tenemos la sesión de ambiental ahora mismo. Tenemos 3 ponentes. Alba Cerisuelo es doctora en ciencias veterinarias, ha realizado diversas estancias postdoctorales en distintos centros como la Universidad de Missouri, el Centro para el Estudio de la Biología de los Animales de Producción en Alemania o el INRA francés. Como os decía, actualmente es investigadora en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, es miembro también de la Red Científica para la Mitigación de las Emisiones de los Gases de Efecto Invernadero, la Red Remedia, y también es profesora asociada en la Universidad Jaime I de Castellón. Y nada más, puesto que lo bien que hemos ido en la primera sesión ya lo hemos estropeado en el café, al final no se puede tomar café. Vamos a dar inicio, como os decía, a esta sesión y os dejo con Alba. Muchísimas gracias, Alba. Gracias. Bueno, en primer lugar, no sé si me veis bien. Vale. Disculparme por no poder estar ahí hoy. Bueno, como ha dicho Antonio, pues por problemas de salud, pues pensaba que sí, pero en último momento pues no ha podido ser. Y muchas gracias también al Grupo Jorge, a través de Antonio González de Bulnes, y a la Universidad de Zaragoza, a través de María Ángeles, por haberme invitado a formar parte de esta jornada y por haber estado ahora pues in extremis intentando que la charla pudiera salir adelante. Espero que sea interesante para vosotros. Bueno, pues dentro de esta jornada lo que yo quería contar un poco es bueno, pues nuestra experiencia en trabajos sobre valoración de subproductos y sostenibilidad en la producción porcina. Entonces, bueno, una breve presentación. Ya ha dicho Antonio pues de dónde vengo. Vengo del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Es un instituto público de la Consellería de Valencia, donde hay varios centros, y bueno, nosotros trabajamos en el Centro de Investigación en Tecnología Animal del CITA en Castellón, que no es el CITA de Aragón, se llama igual, pero este pertenece al IBIA de Valencia. Este es el CITA. Y bueno, aquí contaros simplemente pues, que trabajamos 2 grandes líneas: la conservación de recursos genéticos y reproducción, y el manejo, nutrición y bienestar animal. Y bueno, yo soy la responsable de la línea de nutrición animal. En esta línea, pues nuestro objetivo es desarrollar estrategias de alimentación para incrementar la eficiencia y mejorar la sostenibilidad económica y ambiental de la ganadería, a través de 3 líneas de trabajo principales, que es la valoración de coproductos o materias primas alternativas, la búsqueda de estrategias de alimentación para controlar y mitigar las emisiones de las deyecciones, e implementar estrategias para mejorar la salud intestinal y eficiencia de los animales. Contamos con instalaciones para hacer estos estudios, que más adelante pues volveré a insistir en ellas, porque también me gustaría explicaros un poco o mostraros cómo hacemos estos estudios a través de bueno, pues diferentes instalaciones que tenemos de producción, de digestibilidad de diferentes especies, y también laboratorios ambientales que tenemos en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, donde medimos emisiones de gases. Vale, ya entrando en la charla, bueno, pues yo había dividido la charla en estos 4 puntos. En primer lugar, hablar muy brevemente de los retos de la ganadería. Ya lo sabemos, los conocemos, pero por introducir un poquito el tema. Me hubiera gustado estar ahí también por ver un poquito las charlas de los compañeros, también por ver si bueno, pues hay algo que ya se ha dicho o no, pero bueno, intentaré ser breve en esto porque yo imagino que ya se ha comentado.
cuál es el origen del impacto ambiental de la ganadería y luego incidiré un poquito más en lo que son las estrategias de alimentación para mitigar el impacto ambiental, sobre todo centrado en lo que hacemos en el IBIA. Y terminaré pues, con unas conclusiones. Bien, en cuestión de retos, bueno, todos sabemos que estamos inmersos en el contexto del Pacto Verde Europeo, en el que bueno, pues, se trata de llegar a tener un sistema alimentario sostenible. Al final es un marco legal en el que bueno, pues vamos a ir viendo aparecer diferentes regulaciones. Ya hemos visto algunas sobre antibióticos, sobre pesticidas. Bueno, pues poco a poco irán apareciendo más, siempre enfocadas a esto, bueno, a tener un sistema alimentario más sostenible en todos los sentidos, ambiental, económico y social. También ligado a este Pacto Verde Europeo tenemos el Plan para la Economía Circular, donde también estamos viendo y veremos nuevas leyes con respecto a esto, la reutilización de recursos, el no desperdiciar, bueno, pues todo esto que ya estamos viendo y que bueno, pues seguirá viniendo. Esto solo para, bueno, para introducir dónde estamos y bueno, para un poco de alguna manera pues que veamos que ya no es algo que hagamos porque que nos guste, sino porque nos van a exigir que hagamos cosas para mejorar esta sostenibilidad. Vale, en segundo lugar, ¿cuál es el origen del impacto ambiental de la ganadería? Bueno, aquí tenemos algo ya ganado, ya tenemos claro que somos una actividad económica que genera emisiones, eso lo hemos reconocido y es así, eso tiene que ser así. Está bien saber qué es lo que generamos, qué cantidades generamos y de dónde viene esa contaminación para poder así mitigarla. Entonces, cuando hablamos de contaminación ambiental en ganadería, hablamos de una serie de gases. Los más importantes son los gases de efecto invernadero y el amoníaco, y dentro de los gases de efecto invernadero el metano es el más importante. Esto lo sabemos y lo tenemos cuantificado, tenemos citas, tenemos publicaciones donde está cuantificado qué parte de esos gases provienen de la ganadería. Es verdad que bueno, pues dentro de los cálculos se pueden contar más o menos cosas, pero bueno, una estimación la tenemos y la tenemos que seguir teniendo porque es algo que se nos exige, un inventario de emisiones. Entonces esto sabemos que ocurre. ¿De dónde vienen esos gases? Bueno, sobre todo los gases de efecto invernadero. También sabemos ya de dónde vienen. Pues la mayoría, el 44%, vienen de la fermentación entérica de rumiantes, sobre todo, claro. Y una parte similar, el 41%, viene de la fabricación de piensos, de la producción de esos piensos. Y un 10%, un poco menos, viene del manejo de deyecciones. Cuando hablamos de fermentación entérica hablamos sobre todo de rumiantes, pero cuando ya hablamos de piensos y manejo de deyecciones, pues sobre todo nos referimos a las producciones intensivas de porcino, sobre todo, y también de aves. Vale, por suerte o por desgracia, estos tres factores o estas tres fuentes de emisión están relacionadas con la alimentación, algunas muy directamente, como es la producción de pienso, otras indirectamente, como es la fermentación ruminal o las deyecciones, pero todas ellas tienen que ver con alimentación. Digo por suerte o por desgracia porque bueno, pues no nos gusta, al sector de la alimentación no nos gusta que sea así, pero también es verdad que es una oportunidad para mitigar. La alimentación tiene mucho que ver en la mitigación de estos gases y lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Vale, pues de estos dos orígenes, el primero, que sería la producción de piensos, me voy a centrar solo en los que afectan sobre todo al porcino. La producción de piensos, bueno, pues sabemos que el impacto ambiental de la producción de piensos sobre todo viene del origen de las materias primas. Esto me imagino que Javier habrá comentado ya, pues todo el impacto que tiene pues, el uso de suelo al cultivar estas materias primas, el uso de agua, el uso de fertilizantes. Todo esto es lo que más impacto tiene en la producción de piensos. De hecho, aquí bueno, pues veis un poquito en este gráfico lo que sería la producción de la huella ambiental de la producción de piensos y las barras es la cantidad de cada uno de estos criterios que es atribuido a las materias primas. O sea, casi todo el peso o la huella ambiental del pienso es atribuido
al origen de las materias primas. Aquí tenéis un ejemplo de cómo los diferentes grupos de materias primas tienen diferentes impactos en las diferentes categorías de impacto ambiental, ¿vale? Sabemos que la huella ambiental pues, tiene diferentes categorías, cambio climático, acidificación, y dentro de cada una de ellas pues, los diferentes grupos de ingredientes tienen diferente peso. Por ejemplo, las oleaginosas tienen mucho peso en el cambio climático, pero los minerales pues, tienen más peso en la ecotoxicidad marina, por ejemplo. Estos criterios no tienen todos el mismo peso a nivel de calcular la huella ambiental, y un poco ahí también está la controversia, ¿no? Si yo cuento más una cosa que otra, pues habrá ingredientes que les daré más peso negativo que otros. Esto ya está bastante estandarizado, pero es verdad pues, que aún quedan cosas que mejorar para que la estimación sea justa. Un apunte muy rápido a la soja. Bueno, pues todos sabemos que la soja pues está, entre comillas, mal vista, sobre todo pues, por su efecto, por su elevada huella de carbono ligada al cambio de uso del suelo por las condiciones de cultivo, ¿no? Esa deforestación a la que se ligaba la soja o se sigue ligando parte de la soja, pues todo eso ha hecho que sea una materia prima con un impacto ambiental negativo bastante elevado. Eso, junto a que Europa no produce soja y no somos autosuficientes en soja y que la tenemos que importar, pues hace que salga siempre bastante mal en la foto y que, bueno, que desde Europa pues estemos exigiendo unos sistemas sostenibles para la producción de soja. Vale, eso con respecto a los ingredientes. Con respecto a las deyecciones, bueno, pues ¿por qué es una fuente de contaminación? Bueno, pues si las deyecciones son bien gestionadas, no tienen por qué ser una fuente importante de contaminación. El problema es cuando no son bien gestionadas. Esto también hay que entenderlo bien, porque a veces hablamos de purín contamina, pero no, el purín contamina si no se gestiona adecuadamente. Si no se gestiona adecuadamente, es verdad que es una fuente de contaminación, pues que puede ser importante, puede tener impacto importante en el suelo y también en la atmósfera. Y además, lo que también me gustaría poner de manifiesto aquí y que veremos algunos ejemplos es su relación con la alimentación. Bueno, nosotros hemos hecho ya varios trabajos en los que, bueno, y además es lógico, vemos cómo la alimentación está directamente relacionada con la composición de estas deyecciones y con las emisiones de gases de los purines. Y esto es lógico, ¿no? Porque si pensamos en de dónde vienen esas deyecciones, pues, bueno, pues sabemos que el animal come, el animal digiere, fermenta, y a partir de estos procesos de digestión y fermentación es a partir de los que excreta esos nutrientes. Parte de esos nutrientes van a ir al suelo y parte de esos nutrientes se van a emitir. La cantidad y tipo de nutrientes que se emiten o que van al suelo dependerá de los procesos anteriores, de qué cantidad primero haya ingerido, qué tipo de nutrientes haya ingerido, cómo ha sido esa digestión, cómo ha sido esa fermentación, y todo eso dependerá del tipo de alimento que estemos utilizando, pues, lo digestible que sea, los factores antinutricionales que tenga, los aditivos que tenga, pues todo eso afecta mucho a lo que es tanto el volumen como en la composición de los purines. Y esto tiene que ver con lo que al final contamina ese purín, la calidad de ese purín. Bueno, pues hasta aquí hemos visto un poquito el problema que tenemos. Al final, bueno, es un problema. No digo que sea un gran problema, pero hay que reconocer que es un problema, contaminamos. Y también, pues, ver un poquito esas soluciones que tenemos ahora mismo disponibles o que por lo menos estamos intentando estudiar, porque las hay. Entonces, ¿por dónde van esas soluciones? Pues van un poco a atacar esos dos puntos, ¿no? Esos dos focos principales de contaminación de la ganadería, que son, primero, la fabricación de piensos y, segundo, el purín, ¿no? La excreción de los nutrientes y el control de la composición de los purines. ¿Qué podemos hacer en estos dos puntos para mitigar esa contaminación o ese impacto ambiental de la producción porcina? Bueno, pues en el primer punto, que es la fabricación de piensos, podemos hacer varias cosas. Lo primero que ya podemos hacer es formular con criterios ambientales. Tenemos
disponibles ya bases de datos, aquí tenéis algunas, en las que bueno, pues tenemos publicada la huella ambiental de muchas materias primas. Tenemos esa información, tenemos la información sobre el impacto ambiental de estas materias primas. Es verdad que, bueno, pues que estas bases de datos a veces se critican porque pues no son extrapolables a todas las zonas. Por ejemplo, a lo mejor en mi zona el trigo no tiene la misma huella ambiental que en otra, en Francia. Entonces, es verdad que hay muchas cosas aún que pulir, pero bueno, esta información ya la vamos teniendo disponible. También tenemos disponibles estrategias herramientas de multiformulación. Entonces, no es algo que de momento se haga rutinario, pero sí que es verdad que tenemos herramientas para, bueno, pues poder empezar a hacerlo. Pero sobre todo lo importante aquí es tener una buena valoración de las materias primas que nosotros utilizamos. Y eso es lo que, en realidad, lo que aún falta por afinar. Aquí tenemos un ejemplo de la base de datos del INRA, de la francesa, bueno, pues en el que vemos lo que esta base de datos considera en la categoría de cambio climático, los impactos que considera para varios ingredientes. Pues he cogido aquí la soja, que es lo que suele salir peor, y bueno, pues otras como por ejemplo el maíz, la colza o el girasol, que aquí salen mejor, que son de aquí. Entonces, pues veis un poco la diferencia que hay de impactos. También es importante que veáis que dentro de la soja pues también hay muchas diferencias, depende sobre todo del origen. Entonces, bueno, pues esta información ya la vamos teniendo y bueno, nos va a servir. Lo que vamos a tener que hacer después es, bueno, aparte de momento ir rellenando esta información, ir completándola, bueno, pues luego lo que tenemos que hacer es hacer que esta formulación, aparte de tener poder conseguir piensos con un menor impacto, sea compatible con un pienso a menor precio, que eso será lo complicado. Vale, pues esto ya lo tenemos, pero bueno, todavía quedan por resolver aspectos como, bueno, pues eso, ajustar estos impactos a cada zona, los subproductos, productos, las materias primas locales son las que un poco bueno, menos caracterizadas están en temas medioambientales, falta información. Bueno, y también pues, los aditivos, pues al final las empresas están intentando sacar estos datos de todos los productos que al final podamos utilizar en los piensos, y cuanto más cercanos sean a la realidad, pues muchísimo mejor para formular estas dietas. Al final, el objetivo de formular estas dietas es utilizar materias primas con un menor impacto ambiental. Vale, pues en este sentido quería mostraros un estudio. En 2016 ya se publicó un estudio en el que se clasificaban las materias primas en tres grupos, ¿no? Según su impacto ambiental, su impacto en los piensos. Tenemos materias primas con un alto impacto, por ejemplo, aminoácidos sintéticos, vitaminas, pero la suerte es que estas materias primas se utilizan en pequeñas cantidades, por lo tanto, la repercusión total de estas materias primas en los piensos es pequeña. Tenemos un grupo de alimentos o de ingredientes con un impacto variable, donde están cereales y oleaginosas, y en mi opinión es el grupo donde más vamos a poder jugar. Los cereales, las oleaginosas, depende de dónde vengan, de cómo se hayan cultivado, de las prácticas, de todo, pues tienen un impacto variable. El mismo cereal cultivado en diferentes condiciones pues va a tener una diferencia en impacto ambiental considerable. Entonces, aquí yo creo que es donde más vamos a poder jugar con estas materias primas de este grupo para cambiar esa huella del pienso. Y bueno, tenemos también las materias primas con un declarado bajo impacto, y esto es así, que son los coproductos. Y es así porque es lógico, son productos o ingredientes que no vienen de un cultivo, no utilizan tierras, son locales, la mayoría de ellos, y además no compiten con la alimentación humana. O sea, es lógico que este grupo de ingredientes sean los que menor impacto tienen en los piensos, pero también es cierto que no podemos hacer un pienso solo con estos ingredientes. Entonces, bueno, es una herramienta que tenemos ingredientes que tienen un bajo impacto, pero los podemos usar hasta donde los podamos usar, que es un poco lo que voy a explicar ahora.
Vale, este estudio y otros pues nos dicen un poco cuáles son las pautas para hacer unos piensos más sostenibles aquí en Europa, que a lo mejor en Estados Unidos cambia, porque los impactos no son los mismos de las materias primas. Entonces aquí los piensos sostenibles pasan por el uso de coproductos, el uso de cereales y oleaginosas con un menor impacto, según los impactos que tenemos aquí. Lo que os decía antes, un pequeño cambio en cereales, si ese cereal se ha cultivado de una manera con unas prácticas diferentes al otro, pueden hacer un cambio grande en lo que es la huella ambiental del pienso. Uso de materias primas alternativas. Esto, bueno, de momento es algo deseable. Queremos más materias primas que tengan un bajo impacto ambiental, pero no es la realidad. O sea, de momento tenemos prototipos, tenemos una harina de insectos, tenemos PAPs, pero que de momento no cumplen las expectativas de una materia prima a gran escala que necesitamos para estos animales. Luego también es verdad que cuantos más ingredientes tengamos, cuantos más tipos diferentes de cereales, de subproductos, de otros ingredientes tengamos, pues mayor posibilidad tendremos de hacer piensos más sostenibles. Mejor trabajar con 10 que con 4, aunque es verdad que eso añade variabilidad y no gusta, pero nos permite tener ese juego. Utilizar aminoácidos sintéticos, como he dicho, tienen un impacto un poco más elevado que otras materias primas, pero la cantidad que se utiliza es pequeña. Y el uso de aditivos. También veremos más adelante que es algo que probablemente vamos a tener que hacer e incrementar en los piensos que vienen. Vale, cuando hablamos de subproductos, ya me imagino que Javier os ha hablado mucho de subproductos, de qué tipo de subproductos tenemos. Aquí os he puesto un poco los más representativos de aquí. Y lo que todos sabemos ya, todos los subproductos, coproductos. He puesto coproductos porque parece que subproductos es algo despectivo y es verdad, no son subproductos, pero se utilizan como ingredientes, como que es un poco más correcto hablar de ellos como coproductos. Entonces, todos sabemos que estos ingredientes tienen unas ventajas y unos inconvenientes, y a juzgar por el volumen parece que incluso más inconvenientes que ventajas, ¿vale? Pero bueno, tienen un menor impacto ambiental, menos costes, no compiten con la alimentación humana, además pueden ser buenos para la salud, pero tienen una serie de inconvenientes que son importantes, como por ejemplo pues que muchos son húmedos, no podemos utilizarlos tal cual en alimentación de porcino, son variables, estacionales, tienen fibra. La fibra es muy buena, pero también puede ser mala. Yo creo que este tema de los factores antinutricionales o tóxicos lo tenemos más o menos superado con los subproductos que tenemos ahora. Y lo que sí que es cierto es que los conocemos menos, tenemos menos datos para valorarlos y hacer piensos correctos con ellos. Bueno, pues sabiendo esto, yo os quería explicar un poco nuestra experiencia, porque nosotros llevamos pues desde el 2012 trabajando con subproductos, sobre todo subproductos mediterráneos, pulpa de naranja, pulpa de aceituna, ahora en el último proyecto bagazo de cerveza. Todos estos trabajos los realizamos en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad CEU Cardenal Herrera, ¿vale? Somos como un consorcio que hemos llevado a cabo pues varios proyectos centrados en el uso de subproductos en porcino, siempre con el objetivo de mejorar la sostenibilidad del sector. Entonces os voy a enseñar un poco cómo hacemos estos trabajos y los resultados más importantes que hemos obtenido. Bueno, aparte de estos proyectos, deciros también que hemos trabajado otros subproductos, como por ejemplo los subproductos de Camerina sativa, y también ahora pues estamos trabajando pues nuevas materias primas, por ejemplo los insectos, la mosca soldado negra en aves. Por eso os digo que bueno, que están ahí estas materias primas alternativas, pero que aún necesitamos pues más información y más estudios de cómo utilizarlas. Vale, con respecto a los proyectos de subproductos, comentaros cómo hacemos estos estudios y los resultados que estamos obteniendo. Esta breve presentación de cómo hacemos los estudios me va a servir después para que
se entiendan un poquito mejor estos resultados. Bueno, pues cuando nosotros vamos a valorar un subproducto, dentro de estos proyectos lo que hacemos es primero analizarlo, eso está claro, y también ver cuánto aporta de nutrientes, energía, proteína, aminoácidos digestibles a los animales. En el caso de porcino, pues tenemos unas jaulas de metabolismo y utilizamos también animales canulados para obtener estos valores, ¿no? ¿Cuánto aporta esto? ¿Le aporta mucho, le aporta poco? Que aporte mucho o poco, de momento no nos importa, porque a lo mejor no hace falta que aporte muchísimo y ya se puede utilizar, pero sí tenemos que saberlo, eso sí, tenemos que tener esa información. Una vez sabemos cuánto aporta, nos vamos al campo, vamos a las pruebas de producción para ver exactamente si yo utilizo estos subproductos en los piensos a varios niveles, sabiendo lo que aportan y formulando de manera precisa con mis datos, bueno, pues ¿qué ocurre con los animales? ¿Cuánto crecen? ¿Cuánto comen? ¿Cuánto transforman? ¿Cuánto engrasan? ¿Qué ocurre con el producto? ¿Hay problemas en matadero? No. La calidad es correcta. Incluso hacemos catas para probar si son productos que pueden dar sabor. Todo esto nos ayuda a determinar el nivel de inclusión. Bueno, yo quiero saber hasta qué nivel lo puedo incluir sin que afecte a los animales. También, además, en algunos de estos estudios hemos hecho pruebas de purín. Bueno, vale, sí, producen igual, pero producen más purín, menos. ¿Cómo es este purín? Emite más metano, menos, más amoníaco, menos. Esto es importante para hacer esa valoración global. Y en los últimos proyectos, además, hemos incluido consideraciones sobre la salud. Tenemos la suerte de que estos coproductos pues, vienen de las frutas muchas veces y tienen pues, esos compuestos que nos pueden ayudar a mejorar la salud de los animales. De hecho, tenemos ya evidencias de que puede tener efectos sobre metaboloma y sobre microbioma en porcino. Vale, pues una vez hemos hecho estos estudios tenemos unos resultados y bueno, pues aquí pretendo enseñaros o mostraros un resumen de estos resultados para que veáis un poquito lo que estamos viendo. Aquí tenemos, bueno, pues algunos de los subproductos que hemos estudiado, pulpa cítrica ensilada, garrofa, combinaciones de pulpa cítrica con otros subproductos, orujo de aceituna, bagazo de cerveza, torta y harina de camelina, la mayoría en porcino y la mayoría en la fase de acabado. Esto también es importante porque, pues, dependiendo de la edad de los animales, pues el aprovechamiento va a ser diferente. Entonces, a nivel de valor nutricional, veis aquí, o podemos ver que la mayoría, como es esperado, tienen un valor energético, que es energía digestible, menor que un cereal. Pero esto es así, a no ser que tengan mucha grasa, como por ejemplo en el caso de la torta de camelina, pero bueno, aún así pues hay subproductos grasos, como por ejemplo el orujo de aceituna, que tiene un valor energético bajo. Pero bueno, hay que saberlo. Si nos vamos a estos mismos estudios, Aquí sí que tenemos un problema bastante importante porque si soy yo el que tiene que solucionar un tema informático, creo que podemos irnos a comer todos. ¿Qué ha pasado? Se ha acabado la sesión. Se ha cortado. ¿Cómo Sí. se acaba la sesión? Es imposible. Sí. Si tiene más de una hora de sesión. Es ilimitado. Se ha cortado. en calidad de canal. Y ya nos vamos a la parte medioambiental. Bueno, pues señalar aquí que por un lado tenemos en algunos estudios en los que hemos valorado el volumen de deyecciones y en otro las emisiones potenciales de ese purín producido por estos animales alimentados con subproductos. Si os fijáis solo en las letras en negrita, pues vemos que si nos vamos a emisiones, la palabra reducción sale mucho. Hemos observado en muchos estudios que la inclusión de estos subproductos reduce amoníaco y sobre todo amoníaco, metano a veces sí, a veces no, pero también por otro lado tenemos un aumento del volumen de deyecciones. Al final con esto lo que vemos es que
esa ventaja medioambiental que nos puede dar el subproducto, por las razones que sea, por la fibra que tiene, por el pH que tiene, por las razones que sea que aún no conocemos, en ocasiones se puede convertir o esa ventaja se puede eliminar por el hecho de que al final la digestibilidad es menor y hay más purín. Entonces, al final lo que vemos, no siempre, pero la mayoría de veces, es que en el cómputo global los subproductos aumentan las emisiones por animal y día. Pero vemos que tienen una capacidad, por lo menos potencial, de reducir. Y esto lo vemos, por ejemplo, en este estudio que hemos hecho hace poquito, en el que valoramos las emisiones del purín una vez terminado el estudio durante 10 semanas de animales alimentados con un pienso control y animales alimentados con bagazo y con orujo de aceituna. Y vemos, por ejemplo, que en las emisiones de amoníaco pues hay una diferencia bastante considerable. O sea que eso es algo que se repite. Y lo mismo con el metano. Los subproductos, el PDOC y el COC, son subproductos de la oliva. Vemos que también reducen el potencial de emisión de metano. Pero en el cómputo global nos falta ver eso. Esto con lo que respecta a los ingredientes, a los subproductos, a los ingredientes de menor impacto. Si nos vamos a estrategias para reducir la excreción de nutrientes o la composición o controlar la composición de los purines, pues tendríamos otras, como por ejemplo estas, que empiezo por el control de la composición de purines, que es un poco la parte final, porque está muy relacionado con esto que acabamos de ver. Sabemos que somos capaces de controlar la composición del purín y las emisiones a través de la alimentación. Sabemos que la proteína tiene mucho que ver con las emisiones de amoníaco y por eso tenemos 2 BOEs que nos regulan la cantidad o que nos incitan o nos obligan de alguna manera a reducir la cantidad de proteína para reducir las emisiones de amoníaco. Pero también hemos visto en estos estudios que también la fibra y también la grasa pueden afectar a esta composición del purín y a estas emisiones. Esto por un lado. Y si nos vamos a la reducción de excreción de nutrientes, pues tenemos otras medidas que también son lógicas, pero bueno, hay que un poco trabajarlas y ver qué oportunidades tenemos en estas diferentes medidas. ¿Cómo podemos reducir la excreción de nutrientes? Bueno, pues en primer lugar podemos ajustar los aportes a las necesidades, debemos ajustar esos aportes a las necesidades reales de los animales. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, pues de muchas maneras, pero es cierto que ahora tenemos una tecnología, tecnología de ganadería de precisión o alimentación de precisión que nos puede ayudar en este sentido. Nosotros estamos empezando a trabajar en ello en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, no solo en sensores que nos den información sobre lo que realmente necesitan los animales, sino en vías para aportarles lo que realmente necesitan. Pero esto no significa solo tecnología. Dentro de la ganadería de precisión o la alimentación de precisión, pues tenemos otros aspectos, como por ejemplo conocer realmente lo que necesitan los animales, conocer bien lo que aportan las materias primas, valorarlas bien y luego también pues hacer un esfuerzo en el tema de fabricación de piensos o incluso distribución de piensos para que esta información que hemos recabado de los animales y de las materias primas pues se utilice correctamente. Esto por un lado. También podemos y debemos aumentar la digestibilidad de los nutrientes, de las materias primas, y lo que nos dicen siempre es formular con materias primas más digestibles. Vale, pues entonces, ¿qué ocurre con los subproductos? Porque por un lado estamos diciendo que los subproductos son materias primas de bajo coste ambiental, pero por otro lado no son digestibles, no más que un cereal. Bueno, pues esto es verdad, pero también es verdad que la tendencia futura será utilizar cada vez más subproductos. Entonces tenemos que buscar soluciones para que estos subproductos dejen de ser tan poco digestibles. Nos interesan a todos que estos subproductos sean más digestibles, porque es verdad que la fibra reduce digestibilidad, esto es así. Bueno, pues en este sentido hay cada vez más trabajos
que indican pues, que se pueden hacer unos pretratamientos, utilización de enzimas para mejorar esta digestibilidad de estas materias primas fibrosas que inevitablemente van a estar cada vez más presentes en los piensos. Y entre estas tecnologías tenemos pues, diferentes tecnologías de secado. Todas ellas tienen que ser sostenibles, por supuesto, porque al final es algo que estamos añadiendo a una materia prima que ya existe. Todo esto tiene que contribuir a la sostenibilidad. Varios tipos de tratamientos, enzimas. Estamos viendo pues, que la utilización de estas enzimas en subproductos tiene ventajas, pero sí es verdad que esto significa que necesitamos una correcta precisión, una correcta y precisa caracterización de estos subproductos, de estas materias primas que vamos a intentar mejorar con las enzimas. Y esto no es fácil, porque la fibra de los, no sé si habéis analizado alguna vez fibra en subproductos, pero es complejísima. Además, a veces pues, hay tratamientos térmicos por el medio que complican aún más entender este tipo de fibra. Entonces, realmente hay un trabajo importante en conocer ese sustrato y cómo podemos atacarlo con enzimas. Hay un trabajo importante, pero cada vez hay más evidencias de que es el futuro, ¿no? Si vamos a utilizar estas materias primas, tenemos que mejorarlas como sea. Incluso se habla de el beneficio de las dos cosas a la vez, de los pretratamientos y el uso de enzimas. Y ya por último, bueno, pues mejorar la salud de los animales sabemos que mejora la eficiencia y mejora la sostenibilidad. Esto es así. Esta charla la he enfocado sobre todo a animales de últimas, pues de engorde, porque es lo que trabajamos, pero es verdad que en animales jóvenes de transición pues está clarísimo, ¿no? Cuando el animal no está bien, no tiene una buena salud, su eficiencia se reduce y pues la sostenibilidad también. Entonces, bueno, esto es clave. ¿Cómo podemos aumentar esa salud intestinal? Bueno, pues aquí ya tenemos todos mucha información de pues que hay muchas estrategias, muchos productos que pueden aumentar esa salud intestinal a través de la mejora de la microbiota, de la morfología intestinal, bueno, de todo esto que veis aquí. La infinidad de los productos que hay para mejorar esto, pues eso es muy grande, la oferta que hay es muy grande. Y aquí pues me gustaría volver a destacar el tema de la fibra, por su relación con los coproductos de los que he hablado antes. Y además, no solo la fibra, sino los compuestos bioactivos que tienen estos productos, que estamos viendo en estos últimos estudios que hemos realizado que sí que tienen ese efecto positivo sobre la microbiota y sobre la salud intestinal. Vale. Y no sé si me he alargado mucho, pero ya para concluir y dejar tiempo para reflexión y luego ya volvemos a debatir, bueno, pues me gustaría concluir la charla diciendo pues, que eso, que tenemos ya claro que contaminamos, dónde está el punto, en qué puntos o cuáles son los factores que hacen que contaminemos más. Me refiero al sector porcino, pero también tenemos claro que la alimentación animal es un factor clave para incrementar esa sostenibilidad a través de la formulación de piensos sostenibles, materias primas locales, economía circular. Necesitamos optimizar esos cálculos de huella ambiental, sobre todo para coproductos, porque no están realmente optimizados. Sabemos que podemos incorporar más subproductos de los que a veces nos atrevemos a incorporar, aunque es verdad que necesitamos la información para poder hacerlo correctamente. Si no lo hacemos correctamente, esos beneficios sobre la huella ambiental que podemos presuponer a lo mejor no son tantos, por lo que os decía de la reducción de la digestibilidad. Entonces es importante caracterizar y establecer el nivel óptimo de inclusión de estos subproductos. Es necesario hacer estudios integrados, no me vale solo con estudiar la procedencia de ese subproducto, porque ahí va a salir seguro bien, porque es un subproducto que ni usa tierra, su huella ambiental va a ser menor, pero ¿y qué consecuencias tiene el uso de ese subproducto después? Pues eso tengo que saberlo para realmente conocer el impacto de ese subproducto. Y luego, por otro lado, intentar reducir la excreción de nutrientes. Bueno, tenemos la
la reciente y cada vez más importante tecnología de ganadería de precisión, que vamos a tener que aprender a utilizarla sí o sí con el tiempo, pero vamos a tener que entrar en ella. Y luego también explorar pues, cómo podemos mejorar la digestibilidad de estas materias primas, subproductos, coproductos, pues que también sabemos que vamos a cada vez a tener que utilizar más en los piensos. Bueno, pues vamos a mejorarlas de alguna manera. Y luego mejorar la salud digestiva de los animales. En este caso, bueno, pues ya sabemos todos los productos que tenemos, incluso, bueno, temas de bioseguridad que también se hablan en esta jornada. Bueno, y en este caso, pues a mí me toca decir que los subproductos o los coproductos también tienen un papel en esta salud digestiva y que vamos a explorarla también, porque a lo mejor, bueno, pues nos interesa también por esa vía utilizar los coproductos. Y bueno, en esta última diapositiva había puesto 4 puntos más enfocados a debatir, ¿no? a la mesa de debate que tendremos después por sacar ideas, porque al final hablamos de economía circular, hablamos de sostenibilidad, pero bueno, tenemos que reflexionar, porque no siempre la economía circular reduce emisiones, como hemos visto. A la misma Europa que nos está exigiendo una economía circular a veces nos impide esta economía circular, nos impide utilizar según qué materias primas para alimentación animal, nos impide, aquí por ejemplo está el ejemplo de los insectos, no sabemos con qué alimentar a los insectos para que sean sostenibles, por ejemplo. Luego también, pues, por poder hablar de cómo vamos a utilizar esos coproductos, porque en los piensos, porque bueno, pues los coproductos sabemos que reducen energía en los piensos. Estamos dispuestos a dejar esa reducción de energía así o a compensarla. Y luego, pues un poco al final, pues el dejar un poco presente que el papel de la innovación tecnológica en la sostenibilidad ahora es importante, pero que lo va a ser más, porque al final la tecnología es lo que nos va a ayudar a ser más sostenibles, ya sea a través de mejoras de digestibilidad, a través de mejoras de control ambiental, a través de muchos aspectos. Y bueno, yo creo que con esto termino mi charla y bueno, pues espero que haya sido de interés para vosotros. Muchísimas gracias, Alba, por la verdad es que una exposición muy buena con un montón de información para todos y también dejando estos puntos a debatir que creo que nos guían bastante en lo que será el debate al final de las ponencias. Vamos a cambiar ahora completamente de tema.